Hoy estamos en Daf Yud Bet, empezamos el Shur en Daf Yud Aleph Amud Bet, terminando la página, donde empieza aquí la llamará Tani Hada. En el Shur pasado, al final del Shur, estuvimos viendo esta discusión que hubo entre los Tanaim, Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. ¿Sobre qué? Una persona que sacó un objeto en Shabbat, pero no lo hizo como la mayoría de la gente lo suele hacer. O sea, tenemos por ejemplo a un profesional, un sastre, que saca una aguja en Shabbat. Ahora, ¿cómo la sacó? Sacó esta aguja clavada en su prenda, en su ropa. De esta forma, ¿sería hayab o no? La mayoría de la gente no saca la aguja de esta forma, sino que la saca en la mano. E incluso los sastres también no suelen sacarlo así, sino de vez en cuando quieren promocionarse, es de que se la clavan en la ropa para que la gente los vea y les vaya a contratar. Pero la mayoría de la gente no lo suele hacer así. Entonces, ¿qué va a pasar si un sastre sacó una aguja de esta forma en Shabbat? Según Rabbi Yehuda dijimos que este sastre sería hayab. ¿Por qué? Dice Rabbi Yehuda, ya que al final de todo, los compañeros de la misma profesión, los sastres, de vez en cuando salen así también, se considera entonces esto derech hotzá, como que se suele sacar así, y por lo tanto el sastre sería hayab, aunque la mayoría de la gente no lo haga. Pero Rabbi Meir dijo que no, ya que la mayoría de la gente no suele sacar la aguja de esta forma, en ese caso no se considera un derech hotzá, no es como la gente lo suele sacar, y por lo tanto la persona no sería hayab por haber sacado un objeto en Shabbat. Esa fue la discusión que encontramos en el shur pasado. Ahora, la Gemara presenta aquí una aparente contradicción que hubo entre dos braitot que hablan justamente sobre la halajá del zav. Ya sabemos que un zav es una persona que emite un flujo de su cuerpo y por lo tanto se llegaría a impurificar. Y sabemos también que hay una diferencia entre un zav que emite dos veces el flujo de su cuerpo o un zav que emite 3 veces el flujo de su cuerpo. En los dos casos debe esperar el zav 7 días, contando 7 días limpios, que no vaya a haber ningún flujo de su cuerpo, y después podría sumergirse en el mikve para purificarse. Pero una diferencia que hay entre el zav que tuvo 2 emisiones y el zav que tuvo 3, es de que el zav que tuvo 2 emisiones se sumerge en el mikve, espera hasta el anochecer y ya es suficiente, quedaría totalmente puro. Pero el zav que tuvo 3 emisiones, aparte de sumergirse en el mikve y esperar hasta el anochecer, debería traer al día siguiente un korban al Bet HaMikdash. Esa es la diferencia que hay entre los dos. ¿Estas braitot de qué están hablando? Están hablando de un zav que en Shabbat se puso una bolsita alrededor de su miembro para salir a la calle. En ese caso, ¿sería hayab por haber sacado un objeto a la calle o no? Seguro que esta bolsita no podría considerarse como parte de su vestimenta y por lo tanto le estaría prohibido sacarla. Lo que queremos saber es si al sacarla se considera una forma normal y corriente de hacerlo o no, para ver si sería hayab en Shabbat. Entonces, ¿qué estaba escrito en las braitot? Dice la Emrasi, tan ejada, encontramos una braita que lo yetzea zav bekiso, el zav no podría salir en Shabbat con esa bolsita, veim yatza patura balasur, y si salió, estaría patur, quedaría exento, no debería traer un korban al Bet HaMikdash, si lo hizo beshogeg por error, pero a priori estaría prohibido que salga con esta bolsita. Betaneidah, pero ¿qué encontramos en otra braita? Dice la Emara, que lo yetze, que no salga el zav de esta forma, veim yatza hayab hatat, y si lo hizo sería hayab hatat, debería traer un korban hatat al Bet HaMikdash por ese pecado que realizó en Shabbat. Entonces encontramos una aparente contradicción en las dos braitot. Hay una braita que me dijo que estaría permitido y una braita que me dijo que no. ¿Qué contesta le Amarama Rabbi Yosef? Dijo Rabbi Yosef, lo kasha, en verdad no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad. ¿Por qué no? Dice Rabbi Yosef, porque Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Una braita va según la opinión de Rabbi Meir y otra braita va según la opinión de Rabbi Yehuda. La braita que me dijo que el zav al salir de esta forma sería hayab, porque esta braita va según la opinión de Rabbi Yehuda. Acabamos de ver ahora que según Rabbi Yehuda, cuando el profesional salió con este objeto como lo suelen hacer sus compañeros, aunque la mayoría de la gente no lo suele hacer así de todas formas, este profesional sería hayab. Aquí también lo mismo. Este zav, cuando sale con su bolsita, aunque la mayoría de la gente no lo suele hacer, pero ya que los zavim sí que suelen salir de esta forma, en ese caso sería hayab para la opinión de Rabbi Yehuda. Pero la braita que me dijo que sería patur, ¿por qué? Porque va según la opinión de Rabbi Meir. ¿Qué nos dijo Rabbi Meir? Que ya que la mayoría de la gente no suele salir así, por lo tanto el sastre sería patur cuando sale con la aguja clavada en la ropa. Aquí también lo mismo, ya que la mayoría de la gente no suele salir con esta bolsita, en ese caso el zav cuando salió con ella sería patur. Así es como quiere resolver Rabbi Yosef la contradicción que hubo entre las braitot. Pero le pregunta a Abaye de inmediato, amarle a Abaye, Eimor de Shamet lele Rabbi Meir, bemide de lav hainur hei, bemide de hainur hei mi Shamet lei. Le dice a Abaye, ¿cuándo es de que dijo Rabbi Meir que una persona al sacar el objeto de esta forma sería patur? Como por ejemplo cuando estuvo hablando de la aguja.
Dice Abaye, eso solamente lo dijo Rabbi Meir en un caso así, como el que encontramos de la aguja, en el que ¿qué? Dice Abaye, fíjate que ahí, no solamente que la mayoría de la gente no suele sacarlo así, no suele sacar la aguja clavada en la ropa, sino que incluso los mismos sastres, los profesionales que usan la aguja, tampoco salen todos los días con la aguja clavada en la ropa. De vez en cuando salen así, pero ni siquiera ellos salen siempre con la aguja clavada. Por lo tanto, ahí, dijo Rabbi Meir, ya que la mayoría de la gente no suele salir así, incluso los profesionales no suelen tampoco salir así, sino de vez en cuando. Por eso ahí me dijo Rabbi Meir que si un profesional llega a sacar la aguja de esta forma sería patur. Pero aquí dice Abaye, los zavim salen siempre de esta forma con este saquito. Por lo tanto, se debería decir que también, según la opinión de Rabbi Meir, cuando el zav saca el saco este en Shabbat, esta bolsa, debe ser hayab. Y Abaye trae una prueba a su favor y dice Abaye, de hilo te imagi, porque si me quiere decir que no es así, él la mata, entonces sí así, hediot shechakak kav bebikat beshabbat, le Rabbi Meir ajiname de lo mehayev. Dice Abaye, porque si me quiere decir que no es así, entonces ¿qué me dirías de una persona que llega a hacer un agujero por el tamaño de un cab en una viga en Shabbat? Una persona normal y corriente que llega a hacer un agujero en una viga no lo va a hacer como lo hacen los profesionales. Los profesionales tienen una forma de hacerlo y la persona normal y corriente lo hace de una forma diferente. Entonces, ¿qué me vas a decir? Que según Rabbi Meir, solamente cuando se llega a realizar la melajá como lo hacen los profesionales, la persona sería hayab, pero si lo realiza de una forma diferente, la persona va a ser patur, porque no lo hizo como la mayoría de la gente. Eso dice, vaya, sería imposible, porque si es así, entonces solamente podríamos culpar a los profesionales en Shabbat cuando llegan a realizar una melajá, y una persona normal y corriente nunca la podríamos culpar. Por eso deberíamos decir, dice Abaye, que seguramente, también para la opinión de Rabbi Meir, cuando hay varias formas de realizar una melajá, hay unos profesionales que lo realizan así, y la gente normal y corriente lo realiza de otra forma. Aunque no sean la mayoría de todas formas, siempre deberíamos culparlos a uno o a otro cuando hayan realizado la melajá de esta forma. Aquí también lo mismo, dice Abaye, cuando estamos hablando de este zav, es verdad que la mayoría de la gente no suele salir así, pero ya que los zavim salen de esta forma a la calle, así como salen, se considera entonces también esto derech hotzá, y por lo tanto también según la opinión de Rabbi Meir, cuando la persona cuando este zav saque esta bolsa a la calle, debería ser hayab. Entonces, sí, así, ¿cómo podríamos explicar esa braita que nos dijo que el zav, al sacar esta bolsita a la calle, sería patur? Sin verdad acabamos de ver que también según Rabbi Meir y también según Rabbi Yehuda, el zav al sacarlo sería hayab. Por eso dice la Gemara, el amar Rabba Nuna lo kashia, por eso dijo Rabba Nuna, no hay ningún problema, kan bezav bal shte reyot, kan bezav bal shalosh reyot. Dice Rabba Nuna así, una braita me estuvo hablando de un zav que solamente tuvo 2 emisiones. Ahora que este zav necesita la bolsita porque tiene que saber si va a tener una tercera emisión o no. Nafkamina muy grande. ¿Para qué lo tiene que saber? Para saber si tiene que traer un korban al Bet HaMikdash o no. Entonces, ya que él necesita la bolsita, para él, sacarla fuera es una necesidad, es una forma común de hacerlo y por lo tanto, cuando lo hizo en Shabbat, hayab. Pero un zav que ya tuvo 3 emisiones, ya no importa si va a tener una cuarta. Por lo tanto, él no necesita esa bolsita, y para él sacarla fuera no es una forma común de hacerlo. Por lo tanto, si lo hizo en Shabbat, sería patur. Así es como quiere explicar Rabba Nuna la diferencia que hay entre las braitot. Pero pregúntale Mara de inmediato, Maishna zav bal shte reyot de hayab, de mi bayel el ebdika, zav bal shalosh nami bayel el esfira. Dice el Emara, de la misma forma en la que este zav que tuvo 2 emisiones necesita la bolsita, ¿para qué? Para saber si tuvo una tercera. Dice el Emara así también, este zav que tuvo 3 emisiones, aunque no necesita la bolsita para saber si tuvo una cuarta, porque no le va a cambiar la japa del corbán, pero de todas formas también tiene que saber si tuvo una cuarta emisión o no. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que este zav tiene que contar 7 días limpios, como explicamos en la introducción, y debe saber si tuvo una cuarta emisión o no para saber si tiene que empezar la cuenta de vuelta. Entonces, este zav que tuvo 3 emisiones también necesita la bolsita, ¿sí? Así entonces también debería ser hayab cuando la sacó en Shabbat. Por eso, contesta el Emara lo nitzreja el alebo bayom. Estuvimos hablando en la breita en un caso de un zav que tuvo 3 emisiones y la tercera la acaba de tener en Shabbat. Entonces, este mismo día de Shabbat, cuando tuvo la tercera emisión, hoy ya no necesita la bolsita, porque hoy no puede empezar a contar los 7 días limpios, solamente empezaría mañana. Entonces, hoy, ya que no necesita él la bolsita, para él sacarla afuera sería un derech que no es común, y por lo tanto, si la sacó afuera en Shabbat, no sería hayab, así como contesta aquí la Emara. Pregúntale Mara de todas formas, aunque no necesite la bolsita para hacer su cuenta de los 7 días limpios, pero Behami Bayele que de Sheloitan Fukela, de todas formas sigue necesitando esa bolsita para no ensuciarse la ropa, por si llega a tener una emisión adicional. Entonces, ya que la necesita, debería ser hayab al sacarla.
¿Qué contesta la Emara? Dice la Emara Marrabzeira, Haitanahu de Amar Kolatzule y Tinuf lo Kahashib. Dice aquí Rabzeira que el Taná de esta braita opina que toda acción que se vaya a realizar solamente para no ensuciarse no tiene suficiente importancia. Por lo tanto, este Zav, ya que solamente necesitaba esta bolsita para proteger sus ropas que no se vayan a ensuciar, esto no se considera una acción suficientemente importante y por lo tanto, cuando el Zav sale de esta forma a la calle, no sería Hayab por haber realizado esta melajá de Otzaen Shabbat, ya que esa acción que había hecho de ponerse la bolsa no tenía suficiente importancia. Ahora, ¿dónde encontramos la opinión de este Tana, que opine algo así? Que cuando se llega a realizar alguna acción solamente para protegerse de la suciedad, esta acción no tiene suficiente importancia. Dice la Marasi de Tnan, así aprendimos una Mishnah. Esta Mishnah está hablándonos de el Echsher que puede dar el agua, o alguno de los 7 líquidos, a los Zraim, a los frutos. Sabemos que para que un alimento pueda recibir tumá, tiene que mojarse con alguno de los 7 líquidos, como por ejemplo el agua. Ahora, para que estas aguas puedan dar el Echsher necesario a los alimentos para que puedan recibir tumá, debe cumplirse una condición. ¿Cuál? Está escrito en el pasuk, Kiten y Sele Kiyutan. ¿Y qué aprendieron de ahí Jajamim? Aprendieron de ahí Jajamim que para que los alimentos puedan recibir ese Echsher, el dueño debería arrojar las aguas y mojar directamente él los alimentos, o, aunque hayan caído solo los líquidos sobre los alimentos, debe ser siempre con el interés del dueño. Si el dueño estuvo interesado en que caigan esos líquidos, o estuvo interesado en los líquidos en un principio, en ese caso los alimentos están aptos ahora a poder recibir tumá. Si nunca estuvo interesado el dueño en esos líquidos, ni siquiera desde un principio, en ese caso los líquidos nunca podrían dar ese Echsher a los alimentos, aunque los hayan mojado. Eso es lo que aprendieron Jaim. ¿Ahora qué? Dice la Mishnah así: Jacofe que hará la kotel, una persona tiene un bol, le da la vuelta y lo pone sobre el muro. Que hará, ahora empieza a llover. Y dice la Mishnah así: si la persona había puesto ahí el bol desde un principio para que se vaya a enjuagar bien el utensilio, este bol, esa fue su intención, en ese caso, ya que estuvo interesado en las aguas desde un principio porque quiso lavar y enjuagar este utensilio, aunque no esté interesado en que vayan a mojar estas aguas, los alimentos, pero ya que estuvo en un principio interesado en estas aguas, en ese caso haréis de Bejiyután. Ahora cuando esas aguas caigan sobre algún fruto que tenga, en ese caso le darían el Echsher necesario para que puedan recibir tumá. Pero, si la razón por la que puso ahí el utensilio era para que no se vaya a ensuciar esa parte del muro, en ese caso, en Obejiyután, si estas aguas llegan a salpicar del utensilio y caen sobre unos alimentos, estos alimentos todavía no están aptos para poder recibir tumá. ¿Qué vemos de aquí entonces? Según lo que entiende el Emán en esta instancia, se entiende que ya que la persona había puesto este utensilio solamente para proteger el muro, para que no se ensucie, esta acción no tiene suficiente importancia y por lo tanto las aguas que vayan a salpicar de este utensilio no podrían dar el Echsher necesario a los alimentos. De aquí vemos, dice la Emara, esta opinión del Tana que dice que una acción que se hizo solamente para proteger de la sociedad no tiene suficiente importancia, y eso mismo también se podría decir con la bolsita del Zav, así es como quiere deducir aquí la Emara. Pero la Emara rechaza la prueba de inmediato. Dice la Emara, mitamei, ¿acaso se parecen los casos? Hatam, lo kabaye leulehane mashkin klal, jaja, kabaye leulehai kise, le kabule beisiva. Dice la Emara, no se parecen de ninguna forma los casos, porque ahí, cuando estamos hablando de las aguas, sabemos que todo va a depender del interés del dueño. O sea, independientemente de la importancia que tenga o no la acción que haya hecho de poner de esta forma o de la otra el utensilio, dice el Emara, todo siempre va a depender del interés del dueño. Y eso lo podemos ver de la forma en la que haya colocado el utensilio. O sea, dice el Emara, en verdad, se podría decir que cuando el dueño puso ahí el utensilio para proteger el muro, puede ser que esa acción también se considere una acción importante. No como dijiste ahora, que ya que solamente para proteger a la sociedad no se considera importante. No, dice la Emara, puede ser que esa también se considere una acción importante. Solamente que, ya que el dueño puso el utensilio para proteger el muro, porque nunca estuvo interesado en las aguas, entonces vemos que ya que nunca estuvo interesado en las aguas, por eso es de que las aguas no pueden dar Echsher. Entonces, ¿qué? La razón por la que estas aguas no pueden dar Echsher no es porque esta acción que hizo de proteger el muro de la sociedad no es importante, no es por eso, sino es porque nunca estuvo interesado en las aguas. Eso es lo que va a determinar si las aguas dan el Echsher o no. Pero aquí dice la Emara, es diferente. Aquí, esta persona, este Zav que se llega a poner la bolsita, ¿para qué fue? Para protegerse de la sociedad. Necesita
esta bolsita. Ya que la necesita, entonces, salir con ella sería una derech hotzá y por lo tanto debería ser Hayav en Shabbat. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y dice la Gemara, así sigue diciendo la Gemara rechazando la prueba, si es de que me quieres comparar nuestro caso del Zav con algún otro caso que encontramos con las aguas, deberías comparármelo con otra Mishnah que encontré ahí. Como dice aquí la Gemara, Halodamia el Seifa, se parecería en nuestro caso a otra Mishnah que encontramos ahí más adelante. ¿Qué estaba escrito ahí en esa Mishnah? Areiva, Sheyarat Delef Letoja, la persona había puesto un cubo para que las gotas que estaban cayendo del techo de la lluvia caigan ahí en el cubo y no vayan a ensuciar el suelo. Entonces dijo ahí la Mishnah que Maim Hanitazim Veanitzpim, esas aguas que vayan a salpicar del cubo, o las que vayan a sobresalir del cubo cuando este ya se haya llenado, estas aguas enan bejiyutan, estas no podrían dar hechsher a los frutos sobre los cuales hayan caído. Pero se entiende de esa Mishnah, dice la Gemara, veshebetoja, esas aguas que estén dentro del cubo, las que no hayan salpicado, esas, si se llegan a tirar después en los alimentos, hareis de bejiyutan, estas sí que podrían dar hechsher a los frutos. ¿Qué vemos entonces? Dice la Gemara, fíjate, esta persona había puesto el cubo en el suelo, ¿para qué? Para proteger el suelo. Pero con todo y con eso, aunque puso el utensilio para proteger el suelo, de todas formas, esas aguas que hayan caído dentro siguen teniendo la importancia suficiente como para después poder dar un hechsher a los frutos. Aquí también lo mismo, dice la Gemara. Aunque esta persona, este Zav, se puso la bolsita para protegerse de la suciedad, de todas formas, sigue teniendo la acción que hizo una importancia suficiente como para culparle si llega a sacar esta bolsita en Shabbat. Entonces ella sí, dice la Gemara, ¿cómo podríamos explicar la contradicción que hubo entre las breitot? Una breita me dijo que si el Zav sacó la bolsita en Shabbat sería Hayav, pero otra breita me dijo que sería Patur. ¿Por qué? Ela. Por eso dice la Gemara al final, el Abaye berraba dambre tarvayu, así dijeron Abaye y Raba, lo que en verdad no habría ningún problema. Ha. Rabiuda veja Rabbi Shimon. Una braita sigue la opinión de Rabiuda y otra braita sigue la opinión de Rabbi Shimon. ¿En qué discutieron Rabiuda y Rabbi Shimon? Eso lo estaremos viendo más adelante en la Gemara. Discutieron los dos sobre una melajá shenatzriha legufa. Normalmente cuando una persona realiza una melajá es para obtener ese resultado habitual. Como por ejemplo, una persona, ¿para qué llega a excavar un pozo? Para tener ese agujero. Ahora, ¿qué va a pasar si una persona excavó un pozo en Shabbat solamente para llevarse la arena? Eso es justamente una melajá shenatzriha legufa. Yo no necesito ese resultado habitual que tengo normalmente, sino que yo necesito una cosa diferente. En un caso así discutieron Rabiuda y Rabbi Shimon. Según Rabiuda, la persona de todas formas sería Hayav. Según Rabbi Shimon, ahí la persona sería Patur. Aquí con el Zav pasa lo mismo. Cuando estamos hablando de la meleje totzá, esta melejá de sacar un objeto de un lugar a otro, de un recinto a otro, ¿cuál es el resultado habitual que se quiere obtener? Traspasar y trasladar el objeto de un lugar a otro. Aquí el Zav no está sacando la bolsita para trasladarla de un lugar a otro. Él solamente la quiere para protegerse él mismo. Entonces, eso también se podría definir como una melajá shenatzriha legufa. Y entonces aquí se aplicaría la discusión que hubo entre Rabiuda y Rabbi Shimon. Según Rabiuda, el Zav sería Hayav, aunque sea una melajá shenatzriha legufa, pero según Rabbi Shimon, la persona sería Patur, este Zav sería Patur. Así como se podría explicar perfectamente esta diferencia que hubo entre las breitot. Así como nos cuenta aquí la Gemara. Seguimos. Dice la Gemara, Tane de Beir Rabbi Ishmael, así aprendió el Taná de Beir Rabbi Ishmael, que Yotzea Dan Bitfilin Beir Shabbat, una persona víspera de Shabbat, podría salir con los tefilín puestos, Im Hashecha, antes de que vaya a anochecer. Dijimos en la Mishnah que en verdad, antes del anochecer, Jaim prohibieron que la persona vaya a salir, por ejemplo, con la aguja, el sastre que salga con la aguja. ¿Por qué? Por el miedo a que se vaya a olvidar que tenía la aguja con él y vaya a salir también cuando haya entrado ya el Shabbat. Entonces este fue un decreto que impusieron Jaim para que la persona no vaya a pecar por error. De todas formas, aquí nos cuenta el Tana de Beir Rabbi Ishmael que salir con los tefilín puestos antes de Shabbat estaría permitido. ¿Por qué? Dice la Gemara así: Maita ama, que van de amarraba baravuna hayav adam lemashmesh bitfilin kol sha'a vesha'a. Ya que nos dijo Rabba Baravuna que la persona debe tocarse constantemente los tefilim para darse cuenta que los tiene puestos, recordarse que siempre los tiene puestos, por lo tanto la persona nunca se llegaría a olvidar de ellos. Y como nos explica aquí la Gemara de inmediato, ¿de dónde aprendemos que la persona debe estar tocándose los tefilim cada momento para acordarse de que los tiene puestos? Kalvahomer mitzitz, eso lo aprendemos por un Kalvahomer del tzitz, esa placa que llevaba el Kohen Gadol en la frente, donde se menciona el nombre de Akadosh Baruj Hu, Kodesh la Hashem.
¿Y cuál es el Kalvajomer que hizo Rabba? Dijo Rabba así: Matzitz she'embo el azkara ahat. El tzitz, en esa placa encontramos una sola mención del nombre de Akadosh Baruj Hu. Y de todas formas, Ambra Torah, dijo la Torah, Vehaya al mitzvot tamid, shelo yasiach dato. Y menos la Torah nos dijo que estará siempre sobre su frente. Y aprendemos de ahí que el Kohen siempre debe estar atento y siempre debe acordarse que la lleva encima. Así también dice Rabba, tefilín sheyesh be'mazgarot arbe, los tefilín que encontramos muchas menciones del nombre de Akadosh Baruj Hu, alahat kama bekama, cuánto y más, que la persona siempre debe estar atenta y no puede olvidarse que los lleva puestos. Por lo tanto, dice el Emara, ya que la persona siempre debe acordarse que tiene los tefilín puestos, Hilka, mitkar dakirleu, se va a acordar que los tiene puestos y no los sacará cuando haya entrado el Shabbat, así como nos cuenta aquí el Emara. Seguimos. Dice el Emara Tania, aprendimos una braita Hanania, Omer, así nos dijo Hanania, Hayav adam le mashmesh bebigdo be'erev Shabbat im hashecha. La persona, antes de Shabbat, debe revisar toda su ropa en los bolsillos, a ver si tiene algo, para que no salga con algún objeto cuando haya entrado Shabbat y vaya a realizar esta melajá prohibida de Hotzá. Y nos cuenta el Emara, Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Hilgeta rabate ile Shabbat. Esta es una alajá muy grande para prevenir que la persona vaya a pecar por error en Shabbat, esta alajá que nos contó justamente Hanania. Seguimos. Dijimos en la Mishnah, lo yefalet kelav. La Mishnah mencionó dos prohibiciones, una junto a la otra. ¿Cuáles fueron las dos? Dos decretos de Jajamim. Uno, que la persona no vaya a quitar los piojos de la ropa en Shabbat. Y nos sigue después la Mishnah diciendo, veloikra leoraner, que la persona no vaya a leer a la luz de la vela. Entonces, si nos fijamos bien, en estas dos alajot de la Mishnah se podrían entender estas dos alajot de dos formas diferentes. Se podría decir, por un lado, que en verdad la Mishnah nos dijo dos alajot diferentes. Una, que no vaya a quitar los piojos, ni de noche ni de día, no tiene nada que ver con la luz de la vela. Y por otro lado nos dijo que no se podría leer a la luz de la vela, solamente de noche. Así se podría entender de una forma la Mishnah. O habría otra forma de poder entender la Mishnah. ¿Cómo? La Mishnah nos dijo que la persona no vaya a quitar los piojos y que no vaya a leer y que esas dos acciones no las haga a la luz de la vela. O sea que las prohibiciones de los se aplicarían solamente cuando se hacen a la luz de la vela. Así también se podría entender nuestra Mishnah. Y eso es lo que el Emara aquí vendrá justamente preguntando. Ahora, antes de empezar con la pregunta del Emara, vamos a mencionar que en verdad hubo una discusión que encontrábamos adelante entre los Tanaim sobre matar a un piojo en Shabbat. En Shabbat estaría prohibido matar un animal grande. Eso está prohibido, todos lo aprendieron. Veremos más adelante en lo de Emara cómo lo aprendemos de los Pesukim. Pero, ¿qué va a pasar con un piojo que no se llega a reproducir como los animales normales y corrientes? En ese caso, hay quienes opinan que estaría permitido matarlo en Shabbat, según la Torah, pero de todas formas Javín lo prohibieron. Hay quien dice que no, que según la Torah también estaría prohibido matar a este piojo en Shabbat. Esa es la diferencia de opiniones que hay entre los Tanaín sobre matar a los piojos en Shabbat. ¿Es una prohibición de la Torah o si fue solamente una prohibición de Javín? Ahora pregúntele a Marasi, y Bayeleu, lo yefalet kelav bayom, cuando nos dijo la Mishnah lo yefalet kelav, a lo mejor lo que nos quiso decir la Mishnah es de que este caso de quitar los piojos es un caso aparte, o sea que no se podrían quitar los piojos ni siquiera de día, y todo eso porque Shema Yaharok, no será que vaya a matar a los piojos, y de esa forma estaría incumpliendo una prohibición de la Torah. Y si así entonces dice la Emara de Rabbi Eliezer, y si así entonces nuestra Mishnah seguiría la opinión de Rabbi Eliezer, porque según Rabbi Eliezer está prohibido según la Torah matar los piojos, como dice aquí la Emara de Tania. Así aprendimos una braita. Amar Rabbi Eliezer, así dijo Rabbi Eliezer, Haorek kina be Shabbat, keilu horek gamal. Una persona que mató a un piojo en Shabbat es como si hubiese matado a un camello, un animal grande. Entonces puede ser de que de esa forma se entendería la primera alajá de la Mishnah, que cuando nos dijo la Mishnah que no quite los piojos significa que no los quite ni siquiera de día. Y cuando nos dijo Veloy Kralonaner, cuando nos dijo la Mishnah la segunda alajá de no leer a la luz de la vela, esa fue una alajá diferente, un decreto diferente, por un temor diferente también, como nos cuenta que le llamará Shema Yate, no sea que la persona vaya a mover un poquito el utensilio donde se encontraba el aceite y de esa forma vaya a aumentar la luz de la vela, realizando aquí una melajá prohibida de la Torah. A lo mejor se podría entender de esta forma la Mishnah, que son dos alajot totalmente diferentes, o no dice la Emara, o Dilma, Tarvayu Shema Yate, o a lo mejor se podría decir que no, que en verdad nuestra Mishnah opina que matar al piojo en Shabbat fue solamente una prohibición de Jajamim, y por lo tanto, cuando nos dijo la Mishnah que estaría prohibido quitar los piojos de la ropa, ¿qué es lo que nos quiso decir? Que estaría prohibido quitar estos piojos en Shabbat de la ropa solamente a la luz de la vela, porque de esa forma puede ser que vaya a mover un poquito la vela. Ese mismo temor que hubo con la lectura también lo hubo también con los piojos. A lo mejor eso fue lo que nos quiso decir la Mishnah, pero de día no habría ningún problema de quitar los piojos de la ropa. A lo mejor de esta forma se podría entender la Mishnah.
La Emara trae una prueba para ver cómo deberíamos entender estos dos casos mencionados en la Mishnah. Dice la Emara así, Tashema, que estaba escrito en una braita, en Polim ven Korim Leoraner, no se podrían quitar los piojos y no se podría leer a la luz de la vela en Shabbat. Así es como nos cuenta la braita. Por eso dice la Emara, Tashema, te traigo una prueba de otra braita. Está escrito, en Polim Leoraner, no se podrían quitar los piojos a la luz de la vela. Ven Korim Leoraner, y tampoco se podría leer a la luz de la vela. Aquí ya está escrito explícitamente que estas dos acciones no se podrían realizar a la luz de la vela, por siempre el mismo temor que la persona vaya a mover un poquito el utensilio. Y nos sigue contando aquí la braita, ilumina alajot. Estas son algunas de las alajot Shamru que fueron dichas Bealiat Hananiah ben Hizkiah ben Garón, en el ático de Hananiah ben Hizkiah ben Garón, cuando se reunieron ahí Bet Shammai y Bet Hillel, como veremos en la próxima Mishnah. De todas formas, ¿qué vemos de aquí? Celemará Shmamina, vemos de aquí de Tarbayu, que esos dos decretos que fueron impuestos por Jajamim, Shemayate, los dos fueron hechos por la misma razón, por el temor a que la persona vaya a mover un poquito el utensilio, Shmamina, y aprendemos que así fue justamente también lo que nos quiso decir nuestra Mishnah. O sea, que todo el temor que tenemos con los kinim, con estos piojos, no es porque se vayan a matar, porque en verdad eso sería solamente una prohibición de Jaim, sino que todo el temor de Jaim fue a que la persona, al hacer la luz de la vela, vaya a mover un poquito la vela y de esa forma estaría incurriendo en una melajá prohibida en Shabbat. Seguimos. Nos cuenta aquí la Emara Rabbi Amar Shmuel, afilu leavjin ben bigdole bigdei ishto. Estaría prohibido, dice la Emara, incluso revisar la ropa para poder distinguir entre su ropa, entre sus prendas y las prendas de su mujer. Eso también estaría prohibido hacerlo a la luz de la vela. ¿Por qué? La persona, al estar distinguiendo entre uno y otro, podría equivocarse, y ya que está la vela a su alcance, podría moverla para que tenga más luz, y en ese caso también estaría incurriendo en un pecado de la Torah. Nos cuenta aquí la Emara, Amarraba nos dijo a Rabba, lo amarán cuando desde que se aplicó esta prohibición en la Dibnei Majosa. Eso solamente se aplicó para los habitantes de Majosa. Estos, ya que las prendas de los hombres se parecían mucho a las de las mujeres, y para poder distinguir entre una y otra haría falta mucha luz, por lo tanto, ahí decretaron Jaim que esté prohibido hacerlo a la luz de la vela, ya que la persona puede ser que necesite un poquito más de luz y vaya a mover por error la vela, pero a Valdibnei Haklaita, pero para los habitantes de los pueblos, que las prendas de los hombres son muy diferentes a las de las mujeres y no necesitan mucha luz para poder distinguirlos, Meida Yadei, ellos saben perfectamente la diferencia que hay entre las prendas, y por lo tanto, para ellos no estaría prohibido revisar las prendas a la luz de la vela, ya que no tenemos un temor así. Y nos sigue contando la Emara, Vedibnei Mahosana me lo amarán, e incluso para estos habitantes de Majosa, cuando desde que dijimos que estaría prohibido comparar las ropas de las mujeres con las de los hombres, el Adizkenot, eso solamente lo dijimos con las ropas de las mujeres mayores. Las ropas de las mujeres mayores se parecen a las ropas de los hombres, como dice Rashi, porque en este caso las mujeres tenían las mangas un poquito más estrechas, como lo que suelen llevar los hombres. Entonces ahí sería un poquito más difícil distinguir entre una y otra, y por lo tanto haría falta un poquito más de luz. Aval de Yeladot, pero las ropas de las niñas jóvenes, que son muy anchas, en ese caso se podría distinguir perfectamente, como dice el Emara, Meida Yedia, y por lo tanto ahí sí que se podrían revisar a la luz de la vela, así como nos cuenta aquí el Emara. Seguimos. Ya que estuvimos hablando de matar a los piojos, dice el Emarata en Rabanán, aprendimos una braita, en Polim Birshut Harabim, en la mitad de la calle la persona no podría ponerse a quitar los piojos y a matarlos, porque mi pneja cabot, por respeto a la gente que va pasando por ahí, eso podría darle asco a la gente que pase por ahí, e incluso en la mitad de la semana no se podría hacer. Kayotsebo, ama Rabiuda, veámosle la Rabnehemia, enosim apictosion Birshut Harabim y pnakabot. Otra alajá parecida también, y de aquí le llamará, así nos dijo Rabbi Yehuda, que una persona no podría tomarse esta bebida llamada pictosión, que provoca el vómito, tampoco lo podría hacer en Reshut Harabim, en la mitad de la calle, porque eso también, por respeto a la gente, podría darles asco, y por lo tanto no se podría hacer tampoco en la calle. Seguimos. Nos cuenta la Emara Tanu Rabbanan, aprendimos una braita, Hamefalet Kelav, una persona que va a quitar los piojos de sus ropas en Shabbat. ¿Cómo debería hacerlo? Dice Tanakama, Molel Bezoreku Bilbat Sheloyarek. Según la opinión de Tanakama, la prohibición de matar un piojo en Shabbat sería solamente una prohibición de Javín. Por lo tanto, la persona, dice Tanakama, podría primero de todo frotar estos piojos con sus dedos para debilitarlo y que no vuelva a la prenda, y solamente después tirarlo. Así debería hacer, pero no lo podría matar directamente. ¿Por qué? Porque de todas formas Javín prohibieron que lo vaya a matar. Que al pasarlo por sus dedos, tengo yo el temor que lo vaya a matar. Sí, pero de todas formas dice Tanakama, ya que eso fue solamente una prohibición de Jajamim, no tengo que poner un decreto sobre algo así para prohibir también frotarlo. Pero Abba Shaul, Omer, ¿qué dijo Abba Shaul? Notel Bezorek, que lo quite y que inmediatamente lo tire,
y que no lo pase por sus dedos, ubilbachelo y milol. ¿Por qué? Porque según la opinión de Abba Shaul, matar a un piojo estaría prohibido de la Torá en Shabbat, y por lo tanto, Jajamín sí que decretaron que esté prohibido también frotarlo con los dedos. Ahora, nos cuenta que Ilemara Marrabuna nos dijo Rabuna, halajá, ¿cómo se fijó la halajá? Que molel bezorek, la persona que lo vaya a masajear con sus dedos a los piojos primero, que los vaya a frotar y que después los tire, vezeu gvodó, y esta sería la forma más honrada y más respetada de hacerlo, veafilo bejol, e incluso en los días de la semana. O sea, que según aquí la opinión de Rabuna, en verdad está permitido también quitarlos así en Shabbat, y no solamente debería hacerlo así en Shabbat, sino incluso también los días de la semana, para no dar asco a las otras personas que lo vayan a acontecer. Cuenta que le llamará Raba, mekateleu. Raba mataba a los piojos directamente, en Shabbat también, porque opina que no hay ninguna prohibición de matarlos. Ve Rav Sheshet mekataleu, y Rav Sheshet también hacía lo mismo. Pero Raba con Aleph, él se asqueaba de matarlos directamente. Entonces, ¿qué hacía? Shadeleu lekana de maya. Él los tiraba a una fuente con agua, a un utensilio con agua, y de esa forma que mueran ahí. Cuéntale, Mara, que amarle Rav Nachman le bintei. Rav Nachman así le solía decir a sus hijas, cuando esas le quitaban los piojos que tenían en la cabeza, que tolin, mátenlos, veashmuinan likala de sanvati, y déjenme escuchar la voz de estas criaturas que odio, que son los piojos que le hacían sufrir. Así es como nos cuenta aquí la Emara. Y de la Emara Tania aprendimos una braita. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, así nos dijo Rabbi Shimon ben Elazar, en orgim etamajolet beshabat, dibre bet Shammai, según bet Shammai, nos cuenta aquí la Emara, estaría prohibido matar en Shabbat a los piojos, pero ubetilel matirim, según Betilel estaría permitido matar a estos piojos. Ahora, nos sigue contando aquí la braita otras discusiones que hubieron entre Bet Shammai y Bet Hillel para cosas que se podrían hacer o no en Shabbat. Dice aquí la braita así: Vejen hayar Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Así también decía Rabbi Shimon ben Elazar. Mishum Rabban Shimon ben Gamliel, el nombre de Rabban Shimon ben Gamliel. En meshatchim et atinokot leares, velo et atinok lelamdo sefer ulelamdo umanut, ve en menachamim avelim, ve mevakrim cholim beshabat divrei Bet Shammai. Aquí hubieron otras discusiones más entre Bet Shammai y Bet Hillel. Sabemos que está escrito en el Pasuk, justamente sobre el día del Shabbat, Mimtzochev tzechav daver davar. ¿Qué significa? Dice el Pasuk que la persona en Shabbat debe abstenerse y no debe dedicarse a sus asuntos personales, sino solamente a los asuntos de Shabbat. Por lo tanto, en Shabbat, por ejemplo, estaría prohibido cerrar un contrato entre dos personas. Ahora, ¿qué va a pasar si una persona quiere cerrar un shidduch para casar a su hija? ¿Eso lo podría hacer en Shabbat? O si quiere cerrar un contrato con un profesor que va a enseñarle a su hijo Torah o una profesión. En estos casos, ¿la persona podría cerrar este contrato en Shabbat o no? Aquí discutieron Bet Shammai y Bet Hillel. Según Bet Shammai estaría prohibido porque al fin y al cabo se consideran asuntos personales. Bet Hillel dijeron que no. Eso estaría permitido porque la Torah solamente me prohibió asuntos personales, pero estos son asuntos de mitzvah. Por lo tanto, se podrían hacer también en Shabbat. Ahora, otra prohibición más, que encontramos una discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel. Dijeron Bet Shammai, ve'en menachamim avelim, no se podría consolar a estas personas que están en duelo, ven mevakrim jolim, y tampoco se podría visitar a los enfermos en Shabbat. ¿Por qué? Ya que estas personas se encuentran en sufrimiento. Este que les vaya a visitar o que les vaya a consolar, también podría sufrir con ellos, y el día de Shabbat hay que estar alegres. Por lo tanto, prohibieron Bet Shammai hacer algo así, pero Bet Hillel lo permitieron, así como nos cuenta aquí la Gemara. Ahora, aunque según Bet Hillel vaya a estar permitido, como veremos aquí de inmediato, de todas formas, no se podría rezar por ellos en Shabbat, no se podría rezar por los enfermos, porque la persona podría entristecerse, justamente compartiendo la tristeza de ellos, y, como dijimos, el Shabbat no es el día indicado para ello. Como nos cuenta aquí la Gemara, Tanu Rabaná, aprendimos una braita, Hanichnas levaker et hajolé, una persona que visita a un enfermo en Shabbat, Omer, le tiene que decir así para apaciguarlo. O sea, este enfermo que le vienen a visitar diría: ahora que nadie puede rezar por mí en Shabbat, seguramente no me voy a curar. ¿Qué le decimos entonces para tranquilizarle? Le decimos: no te preocupes porque Shabbat y Milizok, hoy es Shabbat, y por lo tanto no podemos rezar, pero le decimos: no te preocupes porque Refuá que no va la voz. La curación está por llegar, está cerca. Así le decimos para tranquilizarle. Ve Rabbi Meir, Omer, que dijo Rabbi Meir, le decimos así: Yeholahi sheterahem. Justamente, si llegas a respetar el Shabbat, el zehut del Shabbat podrá provocar tu curación, así como le decimos al enfermo. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, que decía, se le dice al enfermo así: Hamakom yerahem aleja, que Akadosh Baruj Hu se apiade de ti, ve al Jolé Israel, y también por los enfermos del pueblo de Israel, incluyéndolo también con todos los demás enfermos, para que por el zehut del público, de toda una multitud de gente, se cure él también. Rabbi Yossi nos dijo que debe ser incluido este enfermo
con los demás. O sea, no solamente se debe mencionar este y los demás, sino que se debe incluir con los demás. ¿Cómo? Se diría entonces, dice Rabbi Yossi así: Hamakom yerahem aleja, que Akadosh Baruj Hu se apiade de ti, betoch jole Israel, dentro de todos los demás enfermos del pueblo de Israel. De esa forma se debería hacer la tefila. Cuéntale Mará que Shavna, Ish Yerushalayim, Shavna era una persona muy importante de Yerushalayim. Él, como hacía cuando iba a visitar a los enfermos en Shabbat, Biknisatomer, cuando entraba decía Shalom, Ubitsiatomer, y cuando salía decía así: Shabbati milizok, hoy es Shabbat y por lo tanto no podemos rezarle a Kadosh Baruj Hu para tu curación, pero de todas formas no te preocupes porque Urrefuá Kerobalabo, la refuá, la curación está por llegar. Verrahamav merubim, y no te preocupes porque la misericordia de Akadosh Baruj Hu es muy grande. Y si nuestras tefilot también no te preocupes que Akadosh Baruj Hu te escuchará. Veshivtu beshalom, y descansen hoy en el día de Shabbat en paz. Así como le decía Shavna a los enfermos. Cuéntale a Emara que manas laha de amar Rabbi Hanina, como quien va. Esto que nos dijo Rabbi Hanina, que Misheyesh lo jole betoch beite, una persona que tiene un enfermo en su casa, que tzarich sheyarvenu betoch jole Israel, debe incluirlo con los demás enfermos del pueblo de Israel cuando viene a rezar por él. Y se le llamará Keman, que Rabbi Yossi seguramente va como la opinión de Rabbi Yossi, porque como aprendimos antes, ¿qué nos dijo Rabbi Yossi? Cuando se va a rezar por el enfermo, se lo debe incluir con los demás enfermos. Se puede decir, como dijo Rabbi Yossi, Hamakom yerahem aleja, que Akadosh Baruj Hu se apiade de ti, betoch jole Israel, dentro de los demás enfermos. Entonces, esto que nos dijo aquí Rabbi Hanina va justamente como la opinión de Rabbi Yossi, que se debe incluir el enfermo con todos los demás. Cuéntale Mará, veamos Rabbi Hanina, nos dijo Rabbi Hanina también, Bekoshi hitiru lenahem avelim, a duras penas, Jajamín permitieron ir a consolar a los que están en duelo, ulevaker jolim be Shabbat, y visitar a los enfermos en Shabbat. ¿Por qué? Porque la persona al visitarlos podría entristecerse, y justamente en el día del Shabbat hay que estar alegres. A duras penas Jajamín lo permitieron. Seguimos. Nos cuenta aquí le Mará Marraba Barabjana, que Haveazdinan Batrei de Rabbi Elazar, le shiule betfija. Dice Rabba que cuando iban tras Rabbi Elazar para visitar a un enfermo en los días de la semana, y Rabbi Elazar rezaba por ellos, ¿qué decía? Dice Rabba así: Zimni Mamarabez, Rabbi Elazar decía, Hamakom ifkotcha le shalom, que Akadosh Baruj Hu se recuerde de ti para shalom, o sea que escuche tus tefilot. Así como le decía Rabbi Elazar al enfermo, se lo decía en la Shona Kodesh en hebreo, pero Zimni Mamarley a veces se lo decía en arameo, Rahmaná yadkirenja le shalom. Así como se lo decía en arameo, lo mismo, pero se lo decía en arameo. Pregúntale a Mará de inmediato, Heji Abidhaji, ¿cómo podía hacer Rabbi Elazar algo así de hacer un rezo en arameo? Dice Mará Behama Rabbiuda, si nos dijo Rabbiuda, Leolam, Alishal Adam Tzrahav Belashon Arami. Así nos dijo Rabbiuda que la persona cuando va a rezar la Kadosh Baruj Hu no debe hacerlo en arameo. Veamos Rabbi Yohanan, y dijo Rabbi Yohanan, Kolashoel Tzrahav Belashon Arami, una persona que llega a rezar en arameo, en Malachei Sharen Niskakimlo. Los ángeles celestiales no le van a hacer caso a su tefila, porque en Malachei Sheret Makirim Belashon Arami, porque los ángeles celestiales no comprenden este lenguaje arameo. Entonces, sí, así, como Rabbi Elazar pudo hacer un rezo en arameo. Y se le llamará Shane Jolei de Shchinaimo. Y se le llamará, en el caso del enfermo es diferente. ¿Por qué? Ya que la Shejina, la presencia divina, se encuentra sobre el enfermo. En ese caso, no hace falta que los ángeles lleven nuestra tefilá hacia Kadosh Baruj Hu. No hace falta que se la presenten, sino que nuestra tefilá llega directamente a Kadosh Baruj Hu. Por lo tanto, aunque sea en arameo también, no habría ningún problema. ¿De dónde sabemos que la Shejina se encuentra con el enfermo? Dice el Emará de Amarrabanan. Amarrab, así nos dijo Rabban en nombre de Rab. Minain Shejina soedet ajole. ¿De dónde aprendemos que la Shejina está siempre soportando al Jolé, al enfermo, se encuentra con él? Shenemar está escrito en el Pasuk, Hashem Isadenu al Eres Devai, que Akadosh Baruj Hu lo sostendrá en su lecho de enfermedad. Aquí vemos que Akadosh Baruj Hu sostiene y se encuentra justamente al lado del enfermo. Cuéntale Marat Tanina Meaji, así también aprendimos una braita, Hanichnas le Bakeret Jolé, una persona que entra para visitar a un enfermo, ya que se encuentra ahí la Shejina, debe comportarse de una forma especial. Como dice aquí la braita, lo yeshev, lo al gabei mitá, no podría sentarse sobre una cama, pero al gabei quizá no sobre una silla, que estén más altos que el enfermo, porque de esa forma se estaría sentando por encima de la shejina. Él, entonces, ¿qué debería hacer? Mitatev, que se cubra con un talit, veyoshev lefanav, y que se siente delante del enfermo en el suelo, o a nivel, siempre que esté por debajo del enfermo, porque mi pene shejina le mala me rashotav shel jole, porque la shejina se encuentra por encima de la cabeza del enfermo. Shenemar, como está escrito en el pasuk, Hashem isadenu al eres devai. Y nos sigue contando la Gemara, amarrabin, minain shakadosh baruj hu zanet jole. ¿De dónde aprendemos que Kadosh Baruj Hu nutre al enfermo? Dice la Gemara, lo aprendemos del mismo pasuk. Shenemar, Hashem isadenu al eres devai.
Esta palabra isadenu, que viene de la raíz sad, se puede entender de dos formas. O, como dijimos ahora, de sostener, o también de la palabra seudá, que significa comer la comida. De aquí aprendemos, dice la Gemara, que Akadosh Baruj Hu también nutre a esta persona enferma. Seguimos. Dijimos en la Mishnah, Veloi kra leoraner. Jajamim decretaron que vaya a estar prohibido en Shabbat leer a la luz de la vela. ¿Por qué? Jajamim tuvieron un temor, como ya dijimos. Puede ser que la persona al estar leyendo vaya a mover un poquito el utensilio donde se encontraba la mecha con el aceite para que tenga un poquito más de luz. Y de esa forma entonces estaría realizando una melajá prohibida de la Torah, la melajá de mav'ir, de quemar. Por lo tanto, Jajamim prohibieron que se vaya a leer a la luz de la vela. Ahora, nos viene contando Raba, ama Raba, afilu gavosh teikomot. Este decreto se aplica, dice Raba, incluso que la vela no está a su alcance, como por ejemplo, si está a una altura equivalente a la estatura de dos personas, o sea que la persona si llega a extender la mano no podría llegar, con todo y con eso, dice Raba, se sigue aplicando este decreto de Jajamim. Así también, dice la Gemara, filustei mardeot, incluso que esté esta vela a una altura equivalente a 2 mardeot. La mardea era el mango del arado y se usaba normalmente como referencia para las medidas. Entonces, dice la Gemara, aunque esté a esa altura de todas formas, se sigue aplicando esa prohibición de Jajamim. Vafilu asara batim zual gavzu, incluso que está a una altura equivalente a 10 casas una encima de la otra, que estaría casi imposible de alcanzar con la mano de todas formas, nos cuenta aquí la Gemara, estaría prohibido leer a la luz de la vela. Ahora, nos sigue la Gemara contando, se entiende de nuestra Mishnah, ¿qué nos dijo la Mishnah? Loikra. La Mishnah está hablando en singular. Él no leerá a la luz de la vela, se entiende, dice la Gemara, que una sola persona, un solo individuo, no puede leer a la luz de la vela, pero si son dos, en ese caso podrían leer, porque no está escrito en la Mishnah Loikreu, en plural está escrito en singular, como dice aquí la Gemara. Had se entiende de la Mishnah que solamente uno no podría leer Had ulolikre, Hatrei, pero si fueran dos, Shapir dame, en verdad estaría permitido. Pregunta de Mara, ¿cómo puede ser? Vehatani, aprendimos una braita, Loehad veloshnaim, que ni siquiera dos personas podrían leer a la luz de la vela. ¿Qué contesta le Mara Rabbi Elazar lo kashia? Kan binyan echad, kan bishninan, y dice Rabbi Elazar, todo va a depender del caso. Si estamos hablando de dos personas que están leyendo un mismo tema, los dos están estudiando lo mismo, en ese caso, cuando son dos personas, ahí no habría ningún problema que vayan a leer juntas a la luz de la vela. ¿Por qué no? Si uno de ellos va a alcanzar la mano para mover un poquito el utensilio, el otro se va a dar cuenta, ya que están estudiando lo mismo, y le va a decir, no, hoy es Shabbat y no puedes mover el utensilio. Entonces, ya que uno va a salvar al otro, en ese caso, estos dos juntos sí que podrían leer, cuando están leyendo lo mismo, a la luz de la vela. Pero si cada uno está concentrado en un tema diferente, aunque estén leyendo de un mismo libro, ya que cada uno está concentrado en algo diferente, si uno llega a extender la mano para mover el utensilio, el otro no se dará cuenta. Y por lo tanto nos dijo la braita que en ese caso dos no podrían leer a la luz de la vela. Así como nos cuenta aquí la Gemara. Ahora, nos sigue diciendo aquí Rabuna Marrabuna, Ubimdurá, cuando estamos hablando de una fogata, Afilu asarab bne adam asur. Aunque sean 10 personas, dice Rabuna, que estén leyendo lo mismo, de todas formas estaría prohibido leer a la luz de esa fogata. ¿Por qué? Ya que es una fogata y la gente tiene que alejarse un poco, no es de que están todos juntos. Entonces, si uno de ellos llega a extender un poquito la mano para mover un poco la madera, el otro no se va a dar cuenta y no le podrá avisar. Por lo tanto, leer a la luz de esta fogata siempre estaría prohibido, aunque sean 10 personas y estén leyendo el mismo tema. Ahora, nos cuenta aquí la Gemara también, Ama Raba, nos dijo Raba, y Madame Hashubhu, si esta persona es una persona importante, que no es de su kavod, que vaya a mover el utensilio, porque normalmente la gente importante en esos tiempos no se dedicaba a hacer esas cosas, tenían sirvientes que lo hagan. Entonces, si es una persona Hashub, que quiere la luz de la vela, dice Raba, no hay ningún problema. Él lo podría hacer en Shabbat, ya que no tememos que él mismo vaya a extender la mano para mover el utensilio, así como nos cuenta aquí la Gemara. Ahora, la Gemara viene preguntando de inmediato, Meitibe, ya encontramos una braita, que estaba escrito, dice la braita así, Loikra leoraner, Shema yate, dijo la braita, que la persona no podría leer a la luz de la vela, por temor a que vaya a mover un poquito el utensilio. Ama Rabbi Shmuel ben Elisha, y dijo Rabbi Shmuel ben Elisha, Aniekra, yo leeré a la luz de la vela en Shabbat, veloate, y no me veré la vela, estoy seguro que no la llegaré a mover. Y cuenta la Gemara que en verdad no pasó así. Pamahat kara, una vez estuvo leyendo Rabbi Shmuel en Shabbat, ubikesh leatot, y casi iba a mover el utensilio y se acordó, hoy iba a mover el utensilio, eso está prohibido. Jajamín prohibieron que se vaya a leer a luz de la vela justamente porque se podría llegar a realizar una melajá prohibida de la Torah. Amar, y cuando se enteró de todo esto que pasó, dijo, Kamak dolim divrei Jajamim,
qué grandes fueron las palabras de Jajamim. Shayu Omrim, que así ya dijeron, para prevenir que la persona vaya a hacer algo así. Shayu Omrim lo que no a la luz de la vela, justamente por lo que podría pasar, que también podría haber pasado a mí mismo. Rabbi Natan Omer, ¿qué dijo Rabbi Natan? Que en verdad, Kará Vejitá. En verdad, sí se equivocó Rabbi Ishmael y sí llegó a mover el utensilio. Vejataba el pincasó y así escribió en sus notas: Ani Ishmael ben Elisha kariti veitet iner Shabbat. Yo, Ishmael ben Elisha, estuve leyendo en Shabbat a luz de la vela y moví el utensilio, Beshogek por error naturalmente, y le que Shibane Betamikdash, cuando vaya a ser construido el Betamikdash, Abihatat Shmená. Traeré un korban hatat muy bueno para expiar por ese pecado. ¿Qué vemos entonces de aquí, Celemara? Vemos de todo esto que una persona importante también, fíjate, Rabbi Ishmael ben Elisha, una persona muy importante, con todo y con eso, él también podría caer en este error de mover el utensilio. Entonces, ¿cómo nos dijo Raba que no? Que a una persona importante se le permite leer a la luz de la vela. Dice la Emara, Marrababa, Shane Rabbi Ishmael ben Elisha, Hoilu Umesim Atzmo al Divre Torah Kehediot. Dice la Emara, no me traigas ninguna prueba de Rabbi Ishmael. ¿Por qué? Cuando Rabbi Ishmael se dedicaba al estudio de Torah, se comportaba como una persona normal y corriente. Y para él no habían esos escrúpulos de que no vaya a mover yo el utensilio. Él lo podría hacer como una persona normal y corriente. Por lo tanto, dice la Emara, no hay ninguna prueba de ahí. En verdad, una persona normal y corriente nunca tenemos el temor que vaya a tocar el utensilio porque nunca lo hace. Pero Rabbi Ishmael, ya que él se comportaba como una persona normal cuando estudiaba Torah, sí que teníamos ese temor que vaya a mover, y como vimos, dice la Emara, que según una de las opiniones pasó y llegó a mover el utensilio. Por lo tanto, seguimos con esta opinión que dijimos de Raba, que a una persona importante en Shabbat sí que se le permitiría leer a la luz de la vela. Así como nos cuenta aquí la Emara. Mañana seguiremos viendo otras halajot que se dijeron justamente sobre la lectura u otras actividades que se podrían hacer o no a la luz de la vela. Hasta aquí llegamos hoy.